Cuando el apóstol Pablo escribió su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, a partir del versículo 18, les dijo lo siguiente: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y sigue diciendo el apóstol: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahora explica por qué es una locura, y dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos no podían creer en un Dios que viniera, que se encarnara y que muriera de la forma que había muerto el Señor Jesucristo. Y los griegos, con toda su filosofía, pues tampoco podían creer en eso. Para ellos los dioses estaban muy altos y no iban a rebajarse, y ellos querían otro tipo de sabiduría. Así que unos piden señales, los otros sabiduría, dice el apóstol, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Así comenzó su primera carta a los Corintios, y a continuación, en el capítulo 2, un poco más adelante, le dice otra vez que estuvo entre ellos con temor y temblor, y que se propuso no saber entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que la predicación de la cruz, la predicación de el Señor Jesucristo crucificado para la salvación de las personas, es una locura, es una piedra de tropiezo, pero es lo que Dios utiliza para la conversión de las personas. Y en todo el Antiguo Testamento, pues todo el Antiguo Testamento prácticamente está apuntando de una u otra manera hacia el Señor Jesucristo. De modo que si aquellos que conocían el Antiguo Testamento, los judíos, hubieran tenido menos prejuicios y hubieran tenido sus corazones más abiertos, pues hubieran visto claramente que en el Antiguo Testamento se hablaba de aquel que había de venir, y que había de venir en debilidad y que tenía que morir en una cruz. Pues bien, de todos los pasajes del Antiguo Testamento, quizás el más significativo, el más claro, porque parece más bien una narración histórica que una profecía, quizás sea el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, que os invito a que vayáis buscando. Isaías 53, al cual vamos a volver. Repito, que no hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que hable con mayor claridad acerca del Señor Jesucristo. Y hoy nosotros vamos a estar comentando un versículo de este pasaje. Debemos dar gracias a Dios que nos permite que nos reunamos de nuevo físicamente para celebrar la Cena del Señor, cuando el mes pasado no pudimos hacerlo. Así que nos reunimos físicamente, y como en otras ocasiones vamos a preparar nuestros corazones meditando en una porción de este capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Si lo tenéis abierto, hasta el versículo 6, el escritor nos ha estado diciendo que la vida de ese siervo sería una vida de mucho sufrimiento. Desde el versículo 1 al versículo 6 nos ha estado hablando del sufrimiento del siervo por excelencia durante toda su vida. Pero ahora, a partir del versículo 7, nos va a decir que no solamente su vida, sino que también su muerte sería de mucho sufrimiento, sería muy dolorosa. Que no es porque la vida fue así, ya la muerte sería más tranquila, como algunas personas desean, ¿verdad? He tenido una vida muy complicada, a ver si por lo menos el último mes o los últimos años de mi vida puedo estar tranquilo. Pues lo que nos muestra aquí el profeta es que no solamente la vida, sino también la muerte del Señor fue de un sufrimiento extremo. Y hoy comenzaremos a analizar pues el versículo 7. El primero de la penúltima estrofa. Os dije en su día que aquí tenemos un cántico del siervo que comienza al final del capítulo 52, un cántico que tiene 5 estrofas de 3 versículos cada una, y a partir del versículo 7 del capítulo 53 tenemos la cuarta estrofa del cántico, la penúltima estrofa del cántico, que engloba los versículos 7, 8 y 9, y ahí se habla, de la muerte del Señor, de que fue llevado como oveja al matadero, de lo que sufrió con esa muerte, y de que además tuvo que pasar por una farsa de juicio para, de alguna forma, hacer válida aquella muerte.
Y esto es lo que digo que es piedra de tropiezo para muchos. Esperaban los judíos a un redentor victorioso, como sabemos, a alguien que viniera con su pompa y su realeza, y no podían admitir pues al Jesús que el apóstol Pablo o que los otros apóstoles predicaban. Pero como he dicho antes, si hubieran tenido ojos para ver, pues habrían visto aquí, en el capítulo 53 de Isaías, que el Mesías que se profetizaba tenía que venir así, tenía que sufrir y tenía que morir. Así que eso es lo que vamos a realizar. En el versículo anterior, versículo 6, si lo tenéis abierto, terminó el escritor diciendo que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora lo que nos va a decir es que a pesar de que esa carga fuera tan grande, el Señor la aceptó voluntariamente, fue voluntariamente, la asumió voluntariamente. Como dijimos en su día también, hubo un pacto eterno, un acuerdo entre el Padre y el Hijo como mediador aceptó voluntariamente llevar la carga, y el Padre pues quedó satisfecho con el sacrificio del Hijo. Así que de esto vamos a comenzar a hablar, pero leamos entonces, vamos a leer desde el versículo 6, Isaías 53, versículo 6, y después leemos del 7 al 9. Versículo 6 para recordar. Dice ahí la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora el versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así que nos vamos a quedar con el versículo 7, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, como hemos dicho, te damos muchas gracias porque nos permites estar reunidos los hermanos de nuevo físicamente en tu presencia, y en esta ocasión para recordar, para meditar, para que tu Santo Espíritu nos ayude a traer a nuestros corazones la obra de tu Hijo por cada uno de los que formamos parte de tu pueblo. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos das, y gracias porque nos has dejado tu palabra, y gracias por todas las bendiciones que suponen el que tú nos hayas dado ojos para ver y oídos para oír y corazón para entender, para que te conozcamos, nos conozcamos a nosotros, conozcamos la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sepamos un poco más de tu amor para con nosotros, sepamos un poco más de cómo somos nosotros. Gracias por todas tus bendiciones que llegan a nuestras vidas. Y aquí en tu presencia venimos una vez más porque reconocemos nuestras debilidades. Necesitamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a vernos y a verte. Que nos ayude a entender lo que hay en estas palabras que hemos leído, en el amor tuyo y de tu Hijo hacia tu pueblo, lo que significa ser angustiado y afligido por nuestra causa. Necesitamos, Padre, que tu amor, como dices en tu palabra, se derrame en nuestros corazones por tu Santo Espíritu, porque si no llegamos a conocernos verdaderamente, no llegamos a valorar verdaderamente nuestra salvación, y no llegamos a amar verdaderamente ni a ti ni a las demás personas como debemos. Y puesto que tú dices que es el amor lo que caracterizará a tus hijos siempre, pedimos, Padre, que tú abras nuestros ojos para que amemos, para que se cumpla en nosotros aquello que tú dices que amamos porque tú nos amaste primero. Reconocemos que muchas veces somos como también nos dices en tu palabra, que hacemos y decimos las cosas sin amor, y eso, como tú dices, vale poco. Pero, Padre, venimos ante ti y confiamos en que tú que comenzaste la buena obra la acabarás, y queremos, Padre, aunque quizás no sepamos lo que pedimos, que si es posible tú aceleres esa buena obra en cada uno de nosotros, tus hijos.
Sabemos que tú tienes tus razones y tu tiempo para hacer todas las cosas, y sabemos que tú haces las cosas de la mejor manera posible y en el momento más oportuno. Pero pedimos, Padre, que la hagas, a pesar de nuestros desvaríos y nuestra negligencia, que tú obres con poder en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Y lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues repetimos el versículo 7. Dice ahí: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si tenéis abierto a Isaías, en el versículo 3 nos habló el profeta del desprecio del siervo. Así titulamos las predicaciones en relación con ese versículo 3. Versículo 3, desprecio del siervo. Versículo 4, sufrimientos del siervo. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Versículo 5, castigo del siervo. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Versículo 6, la ira de Dios sobre el siervo. Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora, versículo 7, lo que nos habla es de la disposición de Cristo para ser despreciado, llevar los sufrimientos y cargar con la ira de Dios. Eso es lo que tenemos en el versículo 7. Como sabemos, nadie le obligó, ¿verdad? Nadie le quitó la vida. Con su sabiduría que tenía, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, con la sabiduría que tenía podía haberse librado fácilmente del juicio, ¿verdad? ¿Quién puede contender con Dios en sabiduría? Podría haber derribado, echado por tierra todos los argumentos que se esgrimían contra él, pero no lo hizo. Con el poder que tenía, evidentemente podía haberse librado de que lo hubieran prendido, de que lo hubieran azotado, podía haberse librado de lo que hubiera querido. Como hombre se podía haber escondido en vez de dar la cara, ¿verdad? Y como hombre al cual querían seguir mucha gente, porque en más de una ocasión quisieron hacerlo rey, pues podría haber formado un partido político o una gran multitud de gente que fuera detrás de él y que fueran a defenderlo. Pero no quiso hacer nada de esto, sino que fue voluntariamente. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Antes de entrar en el versículo en sí, quiero que me acompañéis al libro de Hechos, porque este mismo pasaje fue el que el Espíritu Santo utilizó para la conversión del eunuco etíope que venía de adorar de Jerusalén. Hechos capítulo 8. Recordaréis, porque es un pasaje muy conocido, que cuando Felipe estaba predicando en Samaria y había mucha gente que se estaba convirtiendo y hacían señales y milagros allí en Samaria, el Espíritu le dijo a Felipe que fuera al desierto. Y podemos leer a partir del versículo 27, Hechos 8, 27. Entonces él, Felipe, se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El etíope, una persona de alta condición, de alto rango, venía leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, y es precisamente el que hemos leído nosotros en el capítulo 53 de Isaías, aunque en otra versión. En aquella época circulaba la versión hebrea de las Escrituras, la que tenían los judíos, pero también la versión de la Septuaginta, aquella versión que unos 100 y pico años antes unos judíos habían traducido al griego. Circulaba más la versión griega que no la versión hebrea, porque el griego era el idioma universal, digamos, el que todo el mundo, casi mucha gente conocía. Así que aunque está hablando de lo mismo, las palabras no coinciden exactamente, como podemos comprobar. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Eso es lo que iba leyendo. Respondiéndole el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Veis? Felipe, desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. No sabemos si siguió con el capítulo 53 de Isaías en adelante, si le habló de los versículos anteriores del capítulo 53, pero a partir de esa lectura le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué Evangelio? Pues el Evangelio de uno que muere por debilidad en la cruz, que es el Redentor, que es el Hijo de Dios venido a la tierra, a pesar de que eso era un tropezadero y una locura para todo el que escuchaba. Le explicó el Evangelio de Jesús. En no pocas ocasiones el Señor Dios ha usado pasajes de la Escritura para la conversión de las personas. Creo que cuando empezamos a estudiar la carta a los Romanos, os dije que Martín Lutero se convirtió pues cuando Dios le abrió los ojos en el capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando dice que el justo por la fe vivirá, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios abrió los ojos, aquel hombre estaba angustiado por la justicia de Dios, en el sentido de que decía: cuando la justicia de Dios me alcance, cuando yo tenga que responder ante la justicia de Dios, no tengo escapatoria. Pero cuando Dios le abrió los ojos para que entendiera que no es de la justicia de Dios aplicada sobre una persona, sino la justicia de que Dios imputa a la persona por medio de Cristo, pues sus ojos fueron abiertos y su vida cambió por completo. Dios utilizó ese pasaje. Lo mismo hizo con Agustín de Hipona, leyendo el capítulo 13 de la misma carta a los Romanos. ¿Sabéis Agustín, aquel disipador y mujeriego? Pues leyendo capítulo 13 al final, cuando dice que nos vistamos de las obras de la luz y dejemos las obras de las tinieblas, las borracheras, las glotonerías o demás, pues Dios usó aquello para su conversión. Y aquí pues lo que nos dice es que Dios usó las palabras del profeta Jeremías explicadas por Felipe para la conversión de este hombre, de este eunuco. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo que aquí debemos destacar algo para nuestra propia vida. Así que ahora vuelvo a Isaías 53:7, pero quiero destacar algunas cosas aquí en relación con Felipe y con el eunuco porque son importantes para nosotros los cristianos. En primer lugar, fijémonos lo que los cristianos debemos aprovechar el tiempo. Lo dice la Escritura: aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, redimiendo bien el tiempo con los de afuera. El eunuco que venía de Jerusalén de viaje, ¿verdad? El viaje desde Jerusalén a Etiopía, un viaje muy largo, muchos días de camino, y no iba en el carro perdiendo el tiempo, no iba jugando con el móvil allí en el carro porque tenía que matar el tiempo y no tenía nada que hacer, no estaba jugando a las cartas con sus siervos en el carro porque no tenía nada que hacer, ni estaba dedicado a hablar de política ni de filosofía, sino iba aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, e iba leyendo la Escritura. Primera cosa. Además, iba leyendo en voz alta, porque si no hubiera ido leyendo en voz alta, pues Felipe no se entera de que iba leyendo. Así que no solamente iba leyendo, sino que leía en voz alta probablemente para que se enteraran también los siervos que iba con él. Porque al ser una persona importante no iba a hacer aquel viaje solo, ni mucho menos. Llevaría gente en el carro, sino dentro lo que es lo de la delantera del carro, y seguramente otros muchos a su alrededor. Así que iba leyendo en voz alta. En segundo lugar, también para nosotros los cristianos es necesario, y lo hemos dicho muchas veces, que volvamos a rumiar, que volvamos a meditar en privado las cosas que escuchamos en el culto público, porque si no, la mayoría de ellas es como la semilla que cae sobre el camino, que viene Satanás, vienen los pájaros y se la llevan. Nos quedamos con un 1% de lo que escuchamos si no volvemos a meditar. Aquel hombre venía de Jerusalén, ¿y qué había estado haciendo en Jerusalén? Adorar, nos dice. Es decir, probablemente en aquella fiesta había escuchado en el templo de Jerusalén, o había escuchado predicaciones de la palabra, incluso a lo mejor de la misma palabra que ahora venía leyendo, pero volvió a darle vueltas otra vez al mismo asunto. Al que tiene, dice el Señor, se le dará más. En tercer lugar, Felipe le pregunta, lo cual nos muestra la disposición que tenemos que tener los cristianos para llevar el Evangelio a los demás. No fue él a Felipe, sino Felipe se acercó a él preguntándole que sí lo entendía.
Y no le dijo, entiendes lo que lee, digamos, como para avergonzarlo, como para decirle, mira, tú no sabes nada, como yo no te explique. No era esa la intención de Felipe, ni mucho menos, sino se acercó pues para predicarle el Evangelio. Y tenemos aquí también, en ese acercamiento de Felipe, la necesidad que todos tenemos de preguntarnos si entendemos o no lo que leemos o lo que escuchamos. Tenemos necesidad de preguntarnos, ¿me he enterado de lo que estoy leyendo? ¿Me he enterado verdaderamente de lo que me están diciendo a mí cada día? En cuarto lugar, tenemos también la humildad de este hombre. Este hombre era seguramente el segundo en el reino detrás de la reina. Había un sitio allí en Etiopía donde hubo una dinastía de reinas. Y este seguramente, si no era el segundo en el reino, le faltaba poco. Así que era un hombre importante, pero no dijo a Felipe, cuando Felipe se acercó, que era un extranjero, que vendría pues vestido pobremente, ¿tú qué haces aquí o qué haces conmigo? Métete en tus asuntos y no venga aquí a preguntarme ni a decirme nada. No fue esa la actitud del eunuco, sino que con humildad reconoció su ignorancia. Porque está claro que no puede aprender aquella persona que ya sabe demasiado. Nadie puede aprender si ya sabe, ¿verdad? Y es muy triste ver a tantos cristianos que cuando llevan poco tiempo en la fe y conocen muy poco de casi todo, son capaces de discutir hasta la saciedad de cualquier cosa porque saben más que nadie. Hemos de ser humildes para reconocer que necesitamos ser enseñados. En quinto lugar, venía leyendo las Escrituras, pero venía leyendo un pasaje que no entendía, porque Felipe le dijo, ¿entiendes? ¿Y esto a qué nos lleva o nos debe llevar? Pues a que los cristianos debemos seguir leyendo las Escrituras, aunque en ellas haya, como dice Pedro, muchos pasajes difíciles de entender, muchos pasajes que mucha gente tuercen, pero hemos de seguir leyéndolo porque tenemos que ir creciendo en la gracia y en el conocimiento. No quiere decir, como esto no lo entiendo, como el libro de Números no lo entiendo, como el libro de Crónicas no lo entiendo, como el otro no lo entiendo, pues eso no lo leo. Tenemos que leer toda la Escritura, porque toda la Escritura es útil e inspirada por Dios, aunque no entendamos, no debemos descartarlas, porque poco a poco el Señor nos irá dando más luz. En sexto lugar, aquel hombre invitó a Felipe a que subiera al carro. ¿Para que viera qué? Lo grande que era el carro y lo bonito que era y lo lujoso que era. Y decimos, no, lo invitó a que subiera para que viera lo ignorante que era. Necesitamos que se nos guíe en los caminos del Señor, bien por personas, bien por libro y sobre todo por el Espíritu Santo que nos guiará a toda la verdad. Y en séptimo lugar, a partir de aquella lectura, pues Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. Y le anunció a partir de allí pues que Jesús moriría injustamente, que moriría pacientemente. Le anunció la cruz, y esa es la predicación que lleva a la conversión, la predicación de la cruz. Pues volvemos entonces, hecha este paréntesis, a Isaías 53. Dejamos a Felipe con el eunuco, y lo que iba leyendo lo tenemos en el versículo 7, Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si observamos con un poco de detenimiento, el versículo tiene dos partes. Una primera que nos muestra la envergadura o la naturaleza de los sufrimientos de Cristo, angustiado y afligido. Primera parte, los sufrimientos, cómo fueron que lo llevaron a estar angustiado y afligido. Segunda parte, la conducta, el comportamiento de Cristo en esos sufrimientos, lo cual se resume en las siguientes palabras: no abrió su boca. Sufrimientos grandes, comportamiento, no abrió su boca. Y después el escritor sigue, el profeta sigue y pone dos ejemplos para que ilustren cómo el Señor no abrió su boca, y pone el ejemplo del cordero llevado al matadero y de la oveja delante de sus trasquiladores, y luego vuelve a repetir, enmudeció y no abrió su boca. Vemos entonces
los sufrimientos y la conducta del Señor ante los sufrimientos, y 2 ejemplos para explicar esa conducta. Eso es lo que tenemos en el versículo. Pues vamos a darle un vistazo general a todas esas cosas. Comenzamos entonces con los sufrimientos del Señor. Primera palabra. Es conveniente decir algo aquí acerca de los significados de las palabras originales. Primera palabra, angustiado. Esa palabra comienza con las letras ANG, ¿verdad? Ang, de la cual pues derivan también muchas palabras en nuestro idioma. Algunas recordaréis, ¿verdad? Anginas, angosto, angostura. ¿Qué significa ese ang? Pues significa un estrechamiento, una opresión, una dificultad. Por eso tenemos anginas, porque se nos estrechan las amígdalas, ¿verdad? Se nos ensanchan y se estrecha el conducto. Bueno, pues esa es la primera palabra. Angustiado significa un estrechamiento, una opresión grande. Y la segunda, afligido, pues lo entendemos, un sufrimiento físico o moral o tristeza o preocupación. La primera, angustiado, en otras versiones aparece como oprimido, viene a ser más o menos lo mismo, maltratado, es otro matiz, o castigado. Pero ahora pensemos, las personas pueden estar angustiadas, oprimidas, castigadas o maltratadas por muchas causas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A nosotros nos pasa. Podemos estar angustiados, oprimidos, maltratados o castigados por muchas causas. Aquí, ¿cuál es la idea que tiene aquí el profeta? Pues evidentemente que aquella angustia fue por los sufrimientos, llamamos vicarios de Cristo. Fue como si una persona viniera al que ha salido fiador de otra a pedirle precisamente pues el pago de la deuda. Esa es la angustia, no es, como sabemos, no es por sus propios pecados o su propia deuda. ¿Quién era el acreedor que venía? ¿Quién venía a exigir la deuda? Dios mismo, ¿verdad? ¿Quién es el fiador de un mejor pacto? Nos dice la carta a los Hebreos. Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que vino a dar su vida en rescate por muchos. Así que esto es lo que se nos está diciendo aquí. Fue angustiado porque fue angustiado a causa de, o por lo que le vino encima, o porque era fiador cuando no era por su propia culpa. Eso es angustiado. Así que, por tanto, los que son de Cristo ya no tienen que tener miedo a que venga el acreedor a pedir el pago de la deuda. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos y en multitud de sitios, ¿verdad? Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo fue angustiado precisamente al pagar esa deuda. Eso solamente para los cristianos, porque también dice el Señor que cuando uno no se pone de acuerdo con el adversario y va por el camino, pues el adversario lo puede echar en la cárcel y allí no va a salir hasta que pague toda la deuda. Así que unos tendrán la deuda pagada en Cristo y otros tendrán que estar pagando toda la deuda. Así que angustiado, no solo tuvo sufrimiento, sino que tuvo una gran angustia en esos sufrimientos. En el libro de Eclesiastés, Salomón dice que las presiones perturban al sabio. O también en otra versión, la opresión hace entontecer al sabio. Y eso sucede. El sabio, la persona que es sabia y que por serlo tiene dominio propio, cuando la presión es muy grande, la persona entontece de alguna forma. O habla más de lo que debe, o grita, o dice lo que no debe, o hace lo que no debe. Pero no sucedió así con el Señor, ¿verdad? Angustiado y afligido, no abrió su boca. La palabra angustiado también se usa en el Antiguo Testamento en otras circunstancias donde siempre tiene que ver con pedir deudas. Y se traduce de otra manera, pero es la misma palabra. No lo vamos a buscar, lo tenéis en la guía del culto, pero por ejemplo, en una ocasión, un faraón pues venció al rey Joacaz. Y se nos dice en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, versículo 23, que le impuso una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Le impuso. Pues esa misma palabra, le impuso, que significa eso, ¿verdad? Te tengo bajo mi dominio, te impongo algo para que lo pagues. Eso que te impongo y que te angustia, esa es una palabra que procede de la misma raíz que la palabra angustiado.
De igual modo, cuando el Señor decía que a los 7 años había que perdonar los préstamos entre los hijos de Israel, decía: no lo demandará más a su prójimo. Es la misma idea. Y cuando en el capítulo 1 del libro de Éxodo se habla de los comisarios de tributos que puso el faraón para pedirle a los hijos de Israel lo que tenían que hacer, pues es lo mismo, eso de comisarios de tributos. Así que siempre hay una deuda, una presión que oprime a causa de la deuda, y una deuda que es grande, aunque hay un compromiso para pagarla. Angustiado. ¿Cómo de angustiado? Recordaréis huerto de Getsemaní, estando en agonía, sudaba como grandes gotas de sangre, y aunque fue por un tiempo nada más las horas de tiniebla en la cruz, su angustia fue suprema, sufrimientos eternos. Segunda palabra, afligido. Ya he dicho lo que significa: algún sufrimiento físico, moral, alguna perturbación grande, que tiene que ver también con lo que estoy hablando, porque tiene el sentido de responder. Es decir, fue angustiado, primera palabra, por lo que le venía encima, y fue afligido cuando respondió a lo que le venía encima. Esa es la diferencia, o pequeña diferencia del matiz entre las dos palabras. Respondió a la deuda, y lo que nos dice a continuación es que no abrió su boca. Angustiado, afligido, pero no abrió su boca porque fue voluntario, no se defendió ni hizo nada. Fue afligido porque estaba de acuerdo. Pensemos un momento. ¿Este fiador nuestro fue pedido o no fue pedido? ¿Lo pedimos nosotros? No lo pedimos, ¿no? Si pensamos, alguno quizás hayáis pasado por esa situación. Si habéis sido fiadores de alguien en algún momento, de alguien que además ha sido un cabeza loca y os ha obligado a pagar la deuda que no teníais que haber pagado, pues ni vosotros os ofrecisteis voluntariamente, ni pagasteis la deuda de muy buena gana cuando visteis que el otro fue un cabeza loca y que no respondió a su palabra, sino que tuvisteis que responder vosotros, ¿verdad? Bueno, pues nuestro fiador, digo, no fue pedido por nosotros, fue un fiador voluntario, porque ¿quién sería nuestro fiador? ¿O quién querría ser nuestro fiador? ¿O quién, sabiendo que la otra persona no pagaría, sería fiador de la otra persona? Te voy a fiar sabiendo que tú no vas a pagar de antemano. ¿O quién, sabiendo lo mucho que tendría que pagar, pues sale de fiador de otra persona sabiendo que la otra persona no pagaría? Pues lo que nos dice aquí es esto: angustiado, afligido, y no abrió su boca, porque él era voluntario para aquellos sufrimientos. Y ahora la segunda parte. He dicho, en primer lugar, los sufrimientos; en segundo lugar, la conducta en medio de los sufrimientos. No abrió su boca. ¿Cómo hemos de entender esto? Porque quizás cuando recordáis los evangelios, recordaréis no pocos episodios donde el Señor sí abrió su boca, ¿no? ¿Podemos recordar alguno? En la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿cómo es que no abrió su boca? Dijo eso, ¿verdad? Aunque al hacerlo estaba recitando o diciendo las Escrituras, Salmo 22, y lo que estaba reconociendo es que para él la separación de Dios era algo muy grande, pero no estaba protestando. En ese sentido abrió su boca. Cuando antes de todo, cuando lo prendieron, y antes de todo el sufrimiento y la farsa de juicio y todo lo demás, cuando llegó a Jerusalén, nos dice la Escritura que lloró sobre Jerusalén. Sabía lo que le iban a hacer y lloró sobre Jerusalén, y también dijo ciertas cosas, pero no lo dijo a despecho de Jerusalén, sino lo dijo por su tristeza y el dolor que aquello le producía. Cuando estuvo ante Pilato también dijo algunas palabras, ¿verdad? Y dijo: no tendrías ninguna autoridad si no te fuese dada de arriba. En realidad estaba hablando de la autoridad de Dios. Estaba diciendo: estoy aquí contigo, estoy sometido a ti porque estoy sometido a Dios. Con los soldados, cuando fueron a prenderle en el huerto, también tuvo algunas palabras, porque dijo: bueno, ¿a quién buscáis? Si me buscáis a mí, dejad que se vayan los demás.
Es decir, que si vamos viendo los evangelios, pues sí abrió su boca en las últimas horas de su vida. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Pues si me acompañáis a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, aquí tenemos la explicación de lo que dice Isaías. No es que no abriera su boca de forma absoluta, sino que no abrió su boca como la abriríamos cualquiera de nosotros que fuéramos angustiados y afligidos injustamente. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, leemos que se nos dice, hablando del Señor, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta es la explicación de no abrió su boca. No maldecía, no respondía con maldición, y no amenazaba, sino encomendaba la causa a Dios. Así que no abrió su boca. ¿Señal de qué? Pues no abrir su boca en grandes problemas es señal, por lo menos, de paciencia y de dominio propio, ¿verdad? Muchas veces la paz va unida a la paciencia. Esta mañana, cuando nos acercábamos a la capilla, hemos tenido que echar una mano a unas personas que nos han llamado porque la mujer le había dado algo y estaba apenas sin conocimiento, y el marido estaba fuera de sí, no sabía lo que decir, a quién hablar, a quién llamar. Bueno, pues el Señor no abrió su boca en este sentido, ni para quejarse, ni para maldecir, ni mostrando el descontento interno que muchas veces mostramos cuando estamos en una situación así, ni usó voces, ni un lenguaje incluso de desprecio, porque también a veces cuando estamos en una situación difícil, pues no damos voces, pero nos callamos despreciando a la otra persona. Decimos, bueno, no merece la pena ni que hable con ella. Pero no era este el silencio del Señor, ni mucho menos, sino era un silencio de paciencia en aquel sufrimiento y de dominio propio. Como cuando a Aarón el Señor le quitó la vida a sus hijos y cerró su boca, o como cuando David en el Salmo 39, en una situación muy difícil de su vida, dijo: enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Le dice David a Dios. Lo mismo que el Señor. Enmudecí y no abrí mi boca porque era consciente, Señor, de que tú lo hiciste. Así que paciencia bajo el sufrimiento, aceptación del sufrimiento, dominio propio bajo el sufrimiento, que tiene que servirnos de ejemplo a nosotros. Muchos grandes santos no han guardado este silencio, no han cerrado su boca ante el sufrimiento. En la Escritura tenemos ejemplos, y en la vida de los grandes santos también tenemos ejemplos. Si recordáis, ¿qué hizo Job en medio de su sufrimiento? ¿Fue más grande el sufrimiento de Job o el sufrimiento del Señor Jesucristo? Pues Job, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal, nos dice la Escritura, Job capítulo 3, que empezó a maldecir incluso el día de su nacimiento y otras muchas cosas. Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, cuando estaba ya cansado y harto del pueblo, ¿qué hizo? Habló más de la cuenta y actuó mal, y por eso no entró en la tierra de Canaán. Y el mismo apóstol Pablo, lo tenemos en el libro de Hechos, en una ocasión en que estaba prisionero y estaba respondiendo ante el sumo sacerdote, el sumo sacerdote ordenó que se le pegara en la cara, y Pablo le dijo al sumo sacerdote que era un sepulcro, una pared blanqueada. Así que no son nuestros modelos los grandes santos, sino el Señor Jesucristo. Así que no abrió su boca, sabemos lo que significa, señal de paciencia, señal de dominio propio. No abrió su boca tampoco en señal de desprecio ni en señal de venganza hacia aquellos que le estaban afligiendo. Y no abrió su boca finalmente porque iba voluntariamente a aquellos sufrimientos, por su disposición a aquellos sufrimientos. Como decía antes, podía justamente haber hablado, se podía haber defendido, pero como nos dice la carta a los Hebreos,
sacrificio y ofrenda no quisiste, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Lo que nos ha leído nuestro hermano al principio, su carácter voluntario. De esto no hemos de tener dudas, ¿verdad? En muchas ocasiones en los evangelios también se nos habla del carácter voluntario del Señor a los sufrimientos, de que sabía a dónde iba. Cuando Pedro le dijo que no te pase esto, le dijo apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo esto es lo que me va a pasar. En más de una ocasión dice que cuando iba a Jerusalén empezó a decirle a los suyos que había de padecer y ser muerto por los escribas y fariseos y resucitar al tercer día. Es decir, el Señor era consciente, pero a pesar de todo eso, pues fue voluntario a sus sufrimientos. Así que no abrió su boca, señal de paciencia, señal de dominio propio, de voluntariedad y sobre todo de amor a los hombres y de amor a Dios. Nada de venganza, ni de desprecio, ni de rencor. Ese es el versículo. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Y finalmente digo unas pocas palabras acerca de los dos ejemplos que pone el escritor, que pone Isaías. Volvemos a Isaías. Para decir cómo no abrió su boca, pone el ejemplo de los corderos llevados al matadero y de la oveja delante de sus trasquiladores. En primer lugar, el cordero. No abrió su boca como cordero llevado al matadero. ¿Qué simbolismo está utilizando ahí? Pues lo que se hacía, no en cualquier matadero normal y corriente, sino lo que se hacía con los corderos cuando eran llevados a los sacrificios. El cordero que se sacrificaba mañana y tarde, todos los días 2 corderos, para remisión de los pecados, pues así nos dice el profeta, Cristo fue como cordero llevado al matadero. Juan el Bautista dijo que era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro dirá que Cristo es como un cordero sin mancha ni contaminación. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. El cordero no es un carnero. Sabemos la diferencia, ¿verdad? No es uno con cuerno de esto que da una topada y te lleva por delante, sino es símbolo de inocencia, de mansedumbre, de paciencia y también de debilidad y de fragilidad. Aunque el cordero, dice la Escritura, será un día el león que terminará con todos los lobos. Y la otra semejanza como oveja delante de sus trasquiladores. En el versículo 6 nos habló de ovejas, pero de forma muy distinta, ¿verdad? En el versículo 6 utilizó la simbología de la oveja para nosotros y nos dijo que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y ahí hablamos de ovejas rebeldes, de ovejas que no quieren estar en el redil, de ovejas que se salen, de ovejas que luego no saben volver, que no pueden volver, de ovejas que están expuestas a todos los peligros. Esa es la comparación de nosotros como ovejas. Pero evidentemente cuando dice que el Señor como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, no está haciendo referencia a estas cualidades de la oveja, a las que he dicho antes, sino está hablando de una cualidad de la oveja que es de destacar. ¿Habéis visto alguna vez en la televisión cómo se trasquilan las ovejas? Es lo que dice aquí el escritor. A pesar de que se está trasquilando con una máquina, la oveja se echa y se queda tranquila y no dice nada de nada. Deja que se trasquile. Eso es lo que se está hablando aquí. Es decir, del silencio de la oveja. ¿Qué hacen los cerdos cuando se les hace algo? Gruñen. Y los perros ladran. ¿Dónde pone el Señor la imagen de los cerdos y de los perros? Mateo capítulo 7. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos, ¿verdad? Habla de los incrédulos, habla del comportamiento de los incrédulos ante la providencia de Dios. Pero el Señor, como oveja, enmudeció y no abrió su boca. Y una cosa más, podía haber abierto su boca protestando en algún momento, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Pablo en la carta a los romanos cuando nos dice que todos los que están bajo la ley, ¿qué tendrán que hacer? Nos acordamos Romanos capítulo 3, versículo 20-21 creo que es.
La ley, ¿para qué fue dada? No para salvar a nadie, sino para que haya conocimiento de pecado y para que todo el que esté bajo la ley, todo el mundo, cierre su boca bajo el juicio de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino y nació bajo la ley, nos dice Carta a los Gálatas capítulo 4, y cuando estaba bajo la ley y era consciente de que era el fiador que llevaba los pecados, no podía hacer otra cosa más que cerrar su boca, como tendrá que hacer todo pecador no redimido por Cristo. No podía decir nada para Dios ni nada ante los que lo estaban castigando, porque era consciente de que llevaba el pecado de todo su pueblo. Bueno, pues esta es la explicación general del versículo. ¿Entendemos? Angustiado significa una cosa por lo que le venía, afligido por lo que le vino, y su conducta no abrió su boca como cordero que iba al sacrificio o como oveja delante de sus trasquiladores. Más que como oveja delante de sus trasquiladores, porque cerró su boca como oveja delante de sus verdugos, ¿verdad? No solamente del que lo trasquilaba. Bueno, pues no voy a continuar con el versículo, solamente un par de aplicaciones finales, un par de ideas finales. En primer lugar, debemos pensar una y otra vez y maravillarnos ante la gracia y el amor de Dios para que eso nos mueva para nuestro servicio a Dios. Pensar una y otra vez, repito, en la gracia y en el amor de Dios, aquí en el Señor Jesucristo, para nuestros deberes como cristianos. Antes he hablado del fiador. Podemos pensar en estas 7 cosas si queréis. ¿Quién es el fiador? ¿Quién es? No es cualquiera, ¿verdad? No podía ser cualquiera. Ni un ángel, ni el santo más grande. ¿Quién es el fiador tuyo? En segundo lugar, ¿qué hizo para ser tu fiador? ¿Qué hizo para ser el fiador? Y lo que hizo es, dejó la gloria que con el Padre antes tenía, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, ¿verdad? Eso hizo para ser tu fiador. ¿Fue solicitado? Decíamos antes, no fue solicitado. Fue un fiador voluntario. ¿Cuánta es la deuda que tenía que pagar? La destrucción eterna, los sufrimientos eternos. ¿Cuál es el coste que le iba a suponer? Pues sobre todo no tanto, digamos, los sufrimientos físicos, sino el coste de su relación con el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puedes pensar también en por quién lo hizo, por quién se ofreció como fiador. Y puedes pensar también en la bendición que hay en eso. Cuando tengas tiempo en tu casa, piensa si alguna vez tú salieras de fiador por una persona que tú conozcas que no es de fiar. Si tú saldrías sabiendo cómo es, sabiendo lo que te va a costar, lo que te va a suponer y todas las cosas. Pues eso digo, pensar en esto, afligido, angustiado y afligido, no abrió su boca, tiene que llevarnos a pensar en el amor de Dios. Los sufrimientos de Cristo son nuestra consolación. Que Él pagó la deuda es nuestra garantía. Y hoy cuando tomamos del pan y del vino, ¿por qué tomamos del pan y del vino? Porque el pan y el vino es, en cierto modo, alimento y bebida espiritual para los cristianos. Porque es comida y bebida para nosotros. Y decimos, porque Él primero comió y bebió, pues la voluntad del Padre. Esta es mi comida y mi bebida, ¿verdad? Que haga la voluntad del que me envió. Así que tenemos una salvación, como dice la carta a los Hebreos, tremendamente grande, y estamos tremendamente endeudados con nuestro Salvador, tremendamente endeudados. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, cuando habla del Evangelio, dice: por el Evangelio soy deudor a todos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Pero nosotros podemos decir más, no solamente por el Evangelio, sino por lo que es nuestra salvación en Cristo Jesús. Debemos considerarnos tremendamente endeudados con Cristo. No para pagar nuestra deuda, evidentemente, sino para decir con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuánto era nuestra deuda delante de Dios? Mateo capítulo 18. Vino uno que le debía
10.000 talentos. Esa es nuestra deuda. Nuestros pecados, ¿cómo son? Y dice la Biblia, más que los cabellos de la cabeza, más que las arenas del mar. Esos son nuestros pecados. ¿Qué haríamos sin este fiador? ¿Qué haríamos? Y la otra aplicación, el comportamiento y la conducta del Señor aquí nos tiene que servir de ejemplo para nosotros, para nuestra imitación en varios aspectos. En varios, por lo menos. Uno, por nuestra disposición para hacer la voluntad de Dios. El Señor estaba aquí haciendo esto porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y nos dice Pedro que cuando hemos leído antes, cuando le maldecían, Él nos respondía con maldición y nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Y nos dice Pablo en la carta a los romanos que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que ejemplo para nuestra imitación, para servir a Dios haciendo su voluntad. Ejemplo para nuestra imitación, para no ser ante la providencia de Dios, como decía antes, ni como los cerdos, ni como los perros. Cuando Dios traiga cosas en nuestra vida, no abrir nuestras bocas en contra de Dios, ni murmurar en nuestro interior en contra de Dios, que Dios sabe lo que hace. Y el tercer aspecto para imitar es en relación con los que nos hacen daño. El Señor no respondía con maldición, el Señor no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso nos dice Romanos también en su capítulo 12, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos, incluso cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Como he dicho antes que decía David, soy como un sordo, no oigo, soy como un mudo que no abre la boca, como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones. Así que cuando tomemos del pan y del vino, queridos todos, recordemos lo que somos y recordemos cómo hemos llegado a ser lo que somos y recordemos lo que somos y lo que hemos llegado a ser, no solamente cuando tomemos del pan y del vino, sino cuando estemos en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia, sobre todo si estamos siendo atacados por lo que sea o por quien sea. Una de las características fundamentales de nuestra fe es el amor. Y el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pidamos a Dios, queridos todos, que nos ayude a interiorizar esto, para nuestro crecimiento en santidad, a imitación del Señor Jesucristo y para la gloria de su nombre. Pues que así sea. Pidámosle eso a Dios.